aquí en el Sol de las Noticias. Queremos agradecerle a usted la sintonía que mantiene para este espacio a través de Canal 36. Es parte del noticiero El Sol de las Noticias. Yo soy Javier Aguilera y a partir de este momento tengo de invitado a un buen amigo que con él siempre es importante tocar el tema que tiene que ver con los consumidores. ¿Y quiénes somos los consumidores? Pues todos los hondureños. De una u otra manera siempre estamos sometidos a lo que ocurre en el mercado. Y cuando hablamos del mercado es a todos aquellos productos, ya sean de productos de canasta básica familiar, servicios públicos, también lo que tiene que ver con los productos, lo que usted necesita en su hogar, juegos de muebles, la línea blanca que le llaman, y todas estas cosas que de alguna u otra manera terminan jorobando al pueblo hondureño. Cuento con la presencia de Dalit Irías. Él es el presidente de ADECABA, es una organización no gubernamental que está siempre interesado y que ha estado interesado por muchos años de poder ayudar al pueblo hondureño para que seamos conscientes de cómo nuestro dinero tiene que ser bien invertido, pero también de llamar la atención al gobierno, a la empresa privada cuando hay abuso por parte de la última en cuanto a precios y otro tipo de situaciones. Un gusto saludarlo, siempre es grato poder conversar con usted, Dalit. Muy buenos días, teleauditorio de Canal 36, El Sol de las Noticias, y a mi apreciado amigo Javier Aguilera, el periodista Javier Aguilera. Es un grato placer el estar nuevamente con ustedes para discutir toda la temática atinente al consumidor, ¿no? La situación económica en el contexto de la pandemia, cómo va la tendencia de precios, cómo va la especulación, viene la negociación al salario mínimo, qué va a ocurrir, los incrementos que se habían dado en los carburantes. Ya esta semana entramos con rebajas en 3 carburantes, por ahí el plan de financiamiento y el alivio a la población severamente endeudada en el contexto de la pandemia, y toda la variada problemática, ¿no? Que estamos enfrentando los consumidores, el decrecimiento económico que se presagia para finales, o sea, cuántos vamos a cerrar en el decrecimiento económico, cuál es la perspectiva para los consumidores, y por ahí algunas análisis de casos concretos para orientar al consumidor. Se nos viene ya la temporada de Navidad, que realmente hay que trabajar un plan de previsión y estabilización de precios, y por ahí el incremento que nos quisieron dar en los insumos, en los alimentos concentrados, que es vital para la crianza de las aves de granja, el ganado, el cerdo, ¿no? Y una serie de situaciones, mi apreciado amigo y selecto teleauditorio de voces en el Sol de las Noticias. Es un grato placer el estar nuevamente con ustedes para entrarle a esta variada temática relacionada con la economía focalizada en el consumidor. Productos de la canasta básica familiar, ¿cómo están los precios? Usted que es un asiduo fiscalizador, diríamos nosotros, del pueblo, en cuanto a que conocer cuando hay alzas y cuando hay también bajas en los precios de esta canasta básica familiar. ¿Cómo nos están tratando a los hondureños? Mire, hemos tenido un aplanamiento de la curva, como dicen los epidemiólogos, ¿no? Recordemos que fuimos duramente golpeados en la etapa más dura de la pandemia, que en este momento estamos estamos ya prácticamente en los inicios de un rebrote, ¿no? Pero la parte difícil, que fue de abril diríamos al mes de julio, ¿no? Esos 4 o 5 meses que fueron críticos, ¿no?
porque estábamos asumiendo, adaptándonos pues al rigor de la pandemia. En el índice de precios al consumidor fuimos duramente golpeados, ¿no? El incremento osciló en aproximadamente un 8, un 10% de canasta básica, que prácticamente redundó entre 600 y 800 lempiras que tuvimos que pagar más para comprar los mismos productos. A partir del mes de agosto, cuando irrumpe ya la cosecha de primera, pues tuvimos ya la reapertura de los mercados. Recordemos que el Zonal Belén estuvo cerrado en el mes de junio, prácticamente un mes, 6 mercados. La feria del estadio estuvo cerrado un tiempo, pero fue mínimo, pero las ahorroferias lempiritas estuvieron cerradas y hasta menos de un mes que ya reabrieron. Todo eso condicionó para que productos de canasta básica sufriéramos un fuerte impacto. Usted recuerda, Javier Aguilera, la medida de frijol a 120, 130 lempiras, un cartón de huevos a 130 lempiras que se llegó a cotizar, un pataste a 13 lempiras, una libra de papas a 16 lempiras. Todos esos productos de demanda estacional han ido nivelándose gradualmente por todos esos factores, porque hay que reconocer que en sí no hubo escasez de productos. Lo que hubo fue cierre de mercados, el estado de emergencia, todas las medidas que nosotros sabemos que se dictaron, el confinamiento que estuvimos encerrados un largo tiempo, eso condicionó para que sectores aprovecharan. Desde el mes de agosto, que la cosecha de primera ingresó a los principales mercados y que la reapertura de los mercados fue autorizado, ¿no? Se dio ya, los precios comenzaron a retrotraerse gradualmente. En el mes de agosto registramos en Adecava 26 productos que se nivelaron gradualmente a los precios de antes de la pandemia, y me refiero antes de, diría, allá por el 10, 12 de marzo, ¿no? Que comenzó, se detectó el caso cero, ¿no? Desde ahí, los productos han ido gradualmente nivelándose. Ojo, me estoy refiriendo también, Javier Aguilera, porque aquí vamos a hacer un contexto de productos de demanda estacional. Me estoy refiriendo a verduras, legumbres, quesos, lácteos, las carnes también, porque en alguna medida lograron estabilidad del huevo, ¿no? Y algunos productos esenciales, yo diría 50, 60 productos. En el mes de septiembre registramos entre 15 y 20 productos más que se sumaron a la estabilidad, ¿no? O sea, que volvieron a los precios de antes de la pandemia. Y en este mes de octubre vamos a concluir esta semana y vamos a ver cuántos productos se suman más que se han nivelado a los precios de antes de la pandemia. Y con esto yo le puedo referir hoy. La medida de maíz en el mercado Zonal Belén está entre 17 y 18 lempiras, de 26, 27 que había llegado hasta hace 3, 4 meses. La medida de frijol, ya este fin de semana, ¿sabe a cuánto llegó? Llegó casi a 45 lempiras en algunas bodegas. El frijol rojo, la medida de 5 libras, a 50. El frijol rosado en unas bodegas, en otras se mantiene a 55 y a 60, pero ya prácticamente el grano del frijol se niveló a los meses de marzo, antes de la pandemia, porque el frijol también llegó a 120 lempiras, 130 lempiras. Y así esa gama de productos ya prácticamente se va nivelando. El pataste en este momento está a 4 lempiras, le dan 3 por 10 lempiras, llegó a 12, a 13. La papa en este momento va por 9 lempiras, pero llegó a 16. En la temporada de Navidad comienza ya a repuntar, porque recordemos que viene la temporada de Navidad. Pero en suma, Javier Aguilera, productos de demanda estacional que ya le acabo de mencionar, ya se han nivelado en una buena parte. Yo creo que ya van unos 35, unos 40 productos. Y esperamos que en el mes de octubre, si las condiciones persisten, ya se está reaperturando aún más la economía. Vamos en algunas zonas por la fase 2, en otras vamos por la fase 1. Esto es importante, aunque
estamos teniendo ya la crítica situación de el rebrote y el incremento de la positividad en los casos del coronavirus, y ojalá esto no vaya en progresividad porque estamos mejorando en alguna medida. Eso es, en suma, los productos de demanda estacional, pero vienen los abusos también en los productos accesorios de canasta básica, que en los supermercados, en algunos negocios y en algunas pulperías se ha continuado en el abuso, y me refiero, por ejemplo, Javier Aguilera, productos, por ejemplo, como los desinfectantes, papel higiénico, las toallas sanitarias que utilizan las mujeres, el jabón de baño, jabón de lavar loza, todos esos productos que en casa, el cloro, los desinfectantes, las escobas, todo eso se ha ido arriba, y lamentablemente quienes han entrado en esta vorágine han sido básicamente en los supermercados, donde sí resentimos que todos esos productos que van en una gama de unos 40, 50 productos, esos que son accesorios y algunos que son prácticamente productos envasados, por ejemplo, me estoy refiriendo a la leche deslactosada, la leche descremada, los cereales, algunos condimentos, sopas instantáneas y algunos alimentos que vienen enlatados. Todos esos lamentablemente se fueron al alza, y esos no van a retroceder, porque lo que incrementen productos accesorios de canasta básica, esos lamentablemente no van a retrotraerse, como sí ha ocurrido con los productos de demanda estacional, que son frutas, verduras, legumbres, carnes, lácteos, que se mantienen a los precios de antes de la pandemia, y en eso yo ya le he dado algunos ejemplos de cómo han retrocedido los precios, que incluye básicamente los principales: el lácteos, el maíz, el frijol, el huevo y las carnes, que se mantienen estables hasta este momento. Tema de los combustibles. Se han anunciado algunas rebajas en el precio de los combustibles, la gasolina regular y superior, el diésel parece que está estable, pero es que vamos ya otra vez a las rebajas frecuentes, o esto es apenas un pequeño aliciente en esta recta final del año. Mire, el tema de los carburantes es una situación que, en el contexto de la paralización económica de la economía, no sentimos todas las rebajas que nos dieron. Por ejemplo, hubo 15 rebajas allá cuando comenzó el mes de abril, que la economía se paralizó. Tuvimos aproximadamente 15 rebajas, y fueron rebajas significativas porque llegamos prácticamente a 32, 33 lempiras en rebajas, en acumulados en rebajas. De ahí vino una cadena una racha de incrementos, que fueron 19, y de ahí que fueron compensando las rebajas que habíamos tenido, pero posteriormente entramos en nuevas rebajas, ¿no? En este momento vamos recordemos que las últimas 2 semanas fueron en incrementos. Ya esta semana, por fin, la Dirección General de Hidrocarburos decidió ya darnos una rebaja, porque hoy prácticamente 3 carburantes bajan. Por ejemplo, la gasolina superior, 57 centavos, la gasolina regular, 43 centavos, y el gas LPG vehicular, 6 centavos. El diésel hoy no sube ni baja, y el único carburante que sube es el gas querosén, ese que utilizan las estufas en los barrios marginales, esas pequeñas estufitas, sube 27 centavos. Los carburantes, hay que poner en contexto, periodista Javier Aguilera. Mire, el crudo tuvo una caída cuando se paralizó la economía mundial, que llegó prácticamente a $20. 20, 22, estuvo oscilando ahí. Aquí tuvimos rebajas en aproximadamente 32 lempiras, la gasolina que más bajó, 20, 25, la que menos, las otras, y prácticamente tuvimos un fuerte
un fuerte acumulado en rebajas, pero como la economía estaba paralizada, el transporte público paralizado, la actividad económica paralizada, no sentimos realmente ese alivio, ¿no? En este momento, el precio de los carburantes, el precio del crudo va por $40. Y ojo, hay que resaltar esto. El precio del crudo a nivel internacional, y nosotros prácticamente el crudo del Golfo, que es el WTI, el West de Texas, desde el mes de junio está cuando llegó a los 40, venía de 20, ¿no? Con los incrementos se volvió a subir a los $40, pero recordemos que en el mes de enero habíamos entrado con $63 el barril de crudo. Todavía a $40 estamos en una bonanza, ¿no? Y ese precio se mantiene desde el mes de junio. O sea, tiene subiditas de $2, vuelve a bajar, baja a 38, sube a 40, incrementa a 42, pero la media ha sido $40 desde el mes de junio. Y aquí, lamentablemente, entramos en 19 incrementos consecutivos que Adecava los reportó, y hasta 2 semanas tuvimos rebajas, unas 3, 4 rebajas, de ahí volvemos a 2 incrementos, y en este momento estamos ya con nuevas rebajas, pero el precio del crudo se mantiene estable, y nosotros consideramos que la comisión, la Dirección General de Hidrocarburos, que por cuestiones de fórmula nos ha decretado esos incrementos cuando el precio del crudo se ha mantenido estable desde que llegó a los $40, nosotros creemos que lamentablemente nos han dado incrementos injustificados, porque a nivel internacional el precio del crudo se mantiene estable. Esta semana cerramos el viernes pasado en $39 con 84 centavos. La semana antepasada habíamos cerrado en $40 con 78 centavos. Y aquí la Comisión de Hidrocarburos, la Dirección de Hidrocarburos, nos estaba dando incrementos cuando realmente no se amerita en este momento incrementos en el precio de los carburantes. Ya esta semana sí entraron con rebajas casi en 13 carburantes, 3 carburantes que bajan hoy. El diésel no se mueve, ni sube ni baja, y apenas el gas LPG vehicular sube 27 centavos. Todavía tenemos un remanente de todo el año, Javier Aguilera. Le voy a dar este dato, así muy rápido. En todo este año hemos tenido entre incrementos y rebajas, pesan más todavía las rebajas, ¿no? Todavía restando todas las subidas de los carburantes de este año, sumando las subidas y sumando las rebajas, todavía tenemos un remanente que Adecava lo ha sacado en los carburantes de las rebajas, o sea, que los incrementos que hemos tenido no han tenido un peso negativo, porque todavía tenemos 18 lempiras con 53 centavos de acumulados en el tema de entre subidas y rebajas, ¿no? Y esto es importante porque ya vamos a cerrar el año. El precio del crudo no creo que vaya a subir arriba de los $50 según las tendencias, y creemos que nosotros vamos a cerrar de manera positiva entre el saldo a favor, entre subidas y bajadas, que creo que todavía tenemos a nivel de promedio entre 12 y 13 lempiras a nivel de todos los carburantes a favor nuestro, entre los incrementos y las rebajas, que todavía tenemos ese saldo, y el precio del crudo a nivel internacional que resulta favorable. Creo que va a ser un factor importante para que no tengamos un efecto así fuerte de los carburantes en la economía nacional, y creo que vamos a cerrar este año con un saldo favorable todavía, que pesan más las rebajas que los incrementos ya en todo el año, y esos datos los vamos a dar a conocer con la debida anticipación. Decía usted al inicio del programa esto de las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en cuanto a tratar de poder convencer a los señores de la banca o del sector financiero del país en el tratamiento para las personas que estaban endeudadas y que con la pandemia se endeudaron más, y aquellos que
debido a la pandemia también se endeudaron. Desde la visión de ADECABA que usted dirige, ¿cómo ven esta decisión? Y aquí el tema es si los bancos realmente van a cumplir, si los bancos no se van a ir por la decisión de poder calificar si es un pequeño empresario, si es un mediano empresario o si es un ciudadano común. Porque la medida dice para favorecer a la pequeña y mediana empresa, pero ¿qué ocurre con el ciudadano que está endeudado, el ciudadano común? Vamos a ver. ¿Me escucha ahí, distinguido? Sí, estoy con audio pleno y video pleno. Sí, lo escuchamos. Entonces le preguntaba sobre este tema del sector financiero. Este sector financiero que el gobierno dice, bueno, estas medidas son para aliviar a aquellos que están altamente endeudados, pequeños, medianos productores. ¿Podrán realmente entender la banca que también el ciudadano común está endeudado y los mecanismos, estos son los adecuados? Mire, la última iniciativa anunciada por el Ejecutivo, ¿no?, del plan de financiamiento y crédito solidario, creo que lo han mencionado, ¿no?, que tiene una dedicatoria principal a la MIPYME, ¿no? Las MIPYMES, la pequeña y la mediana empresa, a los pequeños y medianos emprendedores que fueron duramente golpeados. Bueno, según la Cámara de Comercio, prácticamente el 40% de las MIPYMES cerraron, porque ya era insostenible la situación con el cierre, con el confinamiento, ¿no? Y es una iniciativa importante que nosotros creemos que este plan de financiamiento y crédito solidario, ¿no?, va a llevar un alivio, sobre todo a darle un espaldarazo, una oxigenación a la pequeña y a la mediana empresa, ¿no?, que están pasando por una severa crisis. Recordemos que el 70% de los empleos los generan las MIPYMES. Y en eso hay que estar meridianamente claros que un auxilio focalizado a la pequeña y la mediana empresa, pues prácticamente va a tener repercusiones porque se van a recuperar, esperamos, se recuperen el ínterin del próximo año, en los primeros 6 meses del próximo año, gradualmente todos los empleos que se han perdido. Se estima que a finales de año podríamos llegar a los 350,000, 400,000 empleos perdidos, ¿no? Y esta iniciativa de fortalecer a las MIPYMES creo que va a redundar en la recuperación de empleos. Esos contratos de trabajo que se suspendieron pueden recuperarse y esto puede generar poder de compra en la población. Pero la banca, ¿no? La banca yo creo que debe de ser solidaria. La banca ha ganado ya lo suficiente. Recordemos que en el mes de marzo, creo que de abril a julio, hubo una iniciativa de alargar los espacios de pago de deudas atrasadas a los usuarios financieros, ¿no? Y la banca en alguna medida cumplió en estos plazos a la gente que se acogió a estos beneficios. Pero el problema radica es que era una decisión cortoplacista, porque lo único que le hacían era que lo esperaban, o sea, le dijeron, le vamos a dar plazo hasta el mes de julio para que usted se vaya poniendo al día, y porque en el momento estábamos en confinamiento, ¿no? Y todo el mundo estaba parado y nadie podía asumir las deudas. El problema fue que pasado del mes de julio, los bancos, los intereses que dejaron de cobrar, los cobraron de manera retroactiva. Entonces, ¿dónde estuvo el alivio? El alivio solo fue que lo esperaron a que usted pagara, pero al final eso no redundó en llevarle un alivio real, un alivio concreto, ¿no?, a los usuarios financieros, ¿no? La gente que está severamente endeudada. No hubo tal alivio porque los bancos solo dijeron, bueno, vamos a esperar estos 2-3 meses, creo que fueron unos 4 meses, que no molestaron, ¿no? Pero ya pasado eso empezaron a cobrarlo retroactivamente. ¿Y qué alivio significó? Porque al final la gente tuvo que pagar. El problema radica
en que nosotros le hemos apostado porque los bancos condonen deuda, condonen no la deuda en sí, el capital principal, sino que condonen ese rigor de los intereses, esos intereses sobre intereses, esos recargos, esas cláusulas penales. Si los bancos prácticamente son voraces, ellos aproximadamente con el 3% de la rentabilidad en un préstamo ellos recuperan, tienen la ganancia suficiente, y hay bancos que cobran un 18, hasta un 36% anual. Esas financieras que están depredando la economía de centenares de compatriotas, esas no se miden los hígados para cobrar intereses hasta en un 36%. Y no digamos las tarjetas de crédito, esos alivios no se han llevado en la medida que nosotros hemos pedido. Hay que ir más allá. Por ejemplo, esto de las MIPYMES, lo que van a hacer es readecuar deuda, permitirles una readecuación de la deuda, y en intereses y en capital. Pero al final lo que le están proponiendo es que le van a ampliar a 5 años, y a 5 años le van a ir disminuyendo la cuota, pero no se está hablando de perdón de una parte del porcentaje. Sí han hablado de una reducción del porcentaje en el alivio, por ejemplo, que va a ser de un 1% mensual en la readecuación de estas deudas, a un 1% mensual, que al año va a significar un 14% frente a un 26%, un 34% es un alivio. Pero nosotros creemos que los deudores financieros, los usuarios financieros altamente endeudados, debemos de llevarle un alivio no solo de readecuación de deuda, sino también de un perdón de intereses acumulados, porque la banca y las empresas financieras no se midan los hígados. Esa gente le cobra retroactivamente, y prácticamente a ustedes lo que le están ofreciendo es una readecuación de su crédito, pero subyace en sí el problema de los deudores y usuarios financieros severamente endeudados. El tema de las MIPYMES sí nos parece de suma importancia, porque la renegociación va a estar a un interés de un 1% mensual en intereses, y la readecuación va a estar de entre 1 a 5 años, pero lógicamente hay requisitos que tienen que cumplir, pero esta medida es un alivio. Pero para los usuarios financieros todavía no vemos una iniciativa contundente, porque los bancos lo único que hicieron fue no cobrarnos por determinado periodo de tiempo de readecuación, pero una vez finalizado ese periodo nos cobraron retroactivamente los intereses dejados de percibir, y esto realmente no lleva a un alivio si no le pedimos a la banca que también se sacrifique condonando parte de los intereses. No estamos pidiendo capital, pero recordemos que muchas financieras les están cobrando cuotas a miles de compatriotas, y la mayor parte va solo para abono de intereses sobre intereses, y en esto no va a haber un alivio para los usuarios financieros que cada día más están severamente endeudados. Ahora, ¿hasta qué punto? Es que ahí es donde está el problema, porque no solamente ha sido en las instituciones bancarias, sino que a nivel del cooperativismo hay algunas cooperativas que como que son reacias a poder a pegarse a esto que el gobierno ha tratado de ir haciendo como conciencia. Y yo veo mucha gente que está atormentada. Pero bueno, vamos a los servicios públicos. Hay una amnistía para la ENE, amnistía para otras dependencias. ¿Por qué al SANA no le dan esa amnistía? Le dan una amnistía solo de que reduzca los intereses, pero no amnistía para borrar saldos de viviendas que han de repente ya ni está el dueño, o como la amnistía que dio la ENE, que a algunas personas les dio la amnistía de manera total, tanto de capital acumulado como de intereses. Pero aquí como que hay un problema, porque una cosa, de una manera trataron el tema de la ENE y de otra manera el tema del SANA. ¿Qué hacer ante esto? Sí, yo creo que esas amnistías deberían de ser generalizadas. Creo que las alcaldías también tienen un
una flexibilidad que se va a poder pagar hasta el 31 de diciembre sin que hayan recargos, incluso hasta finales de este mes de octubre creo que hay un descuento de un 10% para los contribuyentes, ¿no? Para que puedan pagar en este mes y van a tener un alivio, pero tengo entendido que en bienes inmuebles vamos a llegar hasta el 31 de diciembre sin que hayan esos recargos, porque las obligaciones tributarias en materia de bienes inmuebles es en el mes de agosto, si mal no recuerdo, ¿no? En el tema de la energía eléctrica también, yo pienso que el Ejecutivo debería de entrar en un paquete, o el Congreso Nacional, a iniciativa del Ejecutivo, bien puede entrarle a unas amnistías así generalizadas, estandarizadas, ¿no? No que le den una flexibilidad en el tema de la energía eléctrica, pero en el tema del agua potable y saneamiento va otra medida, y en el tema del pago de la tasa vehicular va por otro lado, ¿no? Yo creo que debe de ser un alivio generalizado, porque en este momento, Javier Aguilera, nosotros estamos en la disyuntiva: o asumimos estas obligaciones fiscales o llevamos la comida al hogar, llevamos al sustento, y frente a eso yo creo que ningún hogar va a sacrificar en estar pagando estas obligaciones fiscales, obligaciones tributarias, y dejar de comer. Y en esta medida nosotros creemos que las amnistías deberían de generalizarse y estandarizarlas para que llevemos un alivio, porque no podemos estar que en un rubro de un servicio público no tenga un alivio, pero por el otro lado nos lo estén sacando en otro rubro, ¿no? Y esto al final tenemos que llevarle un alivio. Viene la negociación al salario mínimo en este momento, Javier Aguilera, y nosotros creemos que en el tema de la negociación al salario mínimo, obviamente las MIPYMES están ahorita que obviamente no van a poder asumir en los ribetes que se dieron el año pasado las negociaciones al salario mínimo, y por eso nosotros creemos que aparejado a la revisión al salario mínimo se dicten algunas medidas importantes, ¿no? Por ejemplo, protección a canasta básica. Miren, nos querían dar un trancazo en este momento, el 17 de octubre ya habían anunciado un incremento a los alimentos balanceados, que eso le iba a disparar aproximadamente 10 productos, entre carnes, el huevo, la leche, los lácteos artesanales, y eso gracias a la presión de ADECABA se logró parar esa situación. Pero en el tema de llevarle alivio a el pueblo hondureño en general, va a pasar por el tema de amnistías, va a pasar por el tema en el tema de los usuarios financieros, pedirle a la banca que se sacrifique. Fíjese que la banca, las financieras no dejaron de trabajar en la pandemia. Usted mire a ver si algún banco estuvo cerrado durante la pandemia, como si estuvo cerrada la mayor parte de la economía nacional. Esta gente trabajó normalmente, como las farmacias, pero obviamente las farmacias por cuestión de salud, los bancos por cuestión de auxilio financiero, pero estos no perdieron de trabajar. A ver, ¿qué banco ha salido con alguna iniciativa de condonar intereses? No, ellos dicen readecuación. Ellos tienen que cobrar, cueste lo que cueste, así sea ampliándole a 5 años. Y esos alivios, Javier Aguilera, hay que llevarlos a la par de amnistías tributarias en los diferentes servicios públicos y obligaciones tributarias, y también protección a canasta básica, porque en el tema de por lo menos 50 productos de demanda estacional, creo que debería de haber una protección especial del Estado para llevarle un alivio, porque el tema de la comida, el tema del ingreso es lo que realmente nos va a preocupar durante este año y parte del otro año, porque la recuperación económica en el país, que va a decaer según la CEPAL entre un 6 y un 8%, va a decaer la economía. Obviamente la recuperación va a necesitar cabalgar por sacrificios que todos los sectores tienen que tenerlo, y la banca y la financiera no hemos visto que hayan mostrado un atisbo
de solidaridad, condonando intereses que lamentablemente nos lo están sumando, acumulados, y esto realmente no vamos a salir del severo endeudamiento como consumidores y como usuarios si todos los sectores no se sacrifican en el país para levantar la endeble economía en que nos ha dejado y nos sigue causando el COVID-19. Ahora, toda esta situación, porque todavía se habla de la posibilidad de un cierre, porque hay algún repunte en el tema de lo que es la pandemia. Hoy por la mañana informábamos de lo que está ocurriendo en el Seguro Social, donde en lo que son las clínicas del barrio abajo estaban totalmente abarrotadas, y ahí lamentablemente un alto porcentaje de gente de la tercera edad en la calle esperando a ser atendidos, corriendo el riesgo de ser infectados por personas que probablemente puedan tener este tipo de infección. Pero en términos de la economía y desde la visión del consumidor que usted tiene, un nuevo cierre sería muy dramático para Honduras. Bueno, volveríamos a lo que ocurrió, Javier Aguilera. Usted recuerde cuando se dictaminó, y obviamente como estábamos todos atemorizados por la pandemia, y en este momento tenemos lecciones aprendidas en el transcurso de la pandemia, cuando vino el confinamiento, el estado de alerta, que todavía seguimos en el estado de alerta de emergencia, ¿no? El confinamiento, el cierre de negocios, pero al traste vino a dar cuando se cerraron los mercados, ¿no? Cuando la feria del agricultor, las ahorroferias Lempiritas cerraron, y cuando el mercado zonal Belén, mercado San Isidro, Mamachepa, Colón, Las Américas, San Miguel cerraron, pues obviamente esto vino a promover una escalada especulativa sin precedentes, ¿no? Y yo no sé, yo quedo reflexionando que las cifras que reporta el Banco Central de inflación de un 2.41% de inflación que se dio este año en el índice de precios al consumidor se queda excesivamente bajo. No sé si este análisis no lo hicieron en el contexto de la pandemia, porque la pandemia vino a golpear fuertemente la economía nacional, y eso como producto del cierre de los mercados. No hubo escasez de alimentos, porque los decretos de los toques de queda siempre le dieron prioridad al libre tránsito de mercadería, pero como los mercados estaban cerrados, la mayor parte de los negocios, entonces las pulperías y los negocios que comenzaron a especular con los precios de los productos de la canasta básica se fueron exageradamente a la alza. En este momento, mire, justo cuando comenzó a reactivarse ya la economía, ¿no? Porque era una necesidad. No podíamos estar con una economía totalmente paralizada, ¿no? La población reciente que no puede generar sus ingresos, el sector informal, las MIPYMES. Cuando comenzaron la reapertura económica gradual e inteligente en base a las fases, ya algunas regiones van de la fase 0 a la fase 1, otras regiones van de la fase 1 a la fase 2, se reactivó el transporte urbano e interurbano en un 20%, y también la circulación autorizada de 2 dígitos. Esto comenzó a dinamizar la economía, ¿no? Pero justo cuando comienza a dinamizarse la economía, los epidemiólogos nos advirtieron que era inevitable una etapa de un rebrote, ¿no? Un recontagio, ¿no? Y prácticamente en eso estamos. Usted está viendo las salas del Seguro Social, las salas de triaje que han incrementado la demanda de personas chequeándose, ¿no? Y la positividad realmente es una situación que se presagiaba que para la última semana del mes de octubre el nivel de contagios iba a estar. Eso tenemos en ciernes la posibilidad de, si esto sigue el nivel de positividad incrementando y esa curva va para arriba, y eso no es excepción de Honduras. Si ya
hay potencias que ya están entrando en un rebrote. Nosotros no somos la excepción y esto puede provocar volver nuevamente a retroceder en las medidas que se habían dictaminado. Si se cierran mercados, entraríamos nuevamente a la vorágine especulativa. Mire, la vorágine especulativa fue de un 8 y un 10% que incrementó canasta básica en términos generales. Pero si yo le menciono, la medida de frijol incrementó un 130%, un 57% incrementó la medida de maíz, la carga de maíz, y el huevo incrementó un 40%, ¿no? Y hay productos que incrementaron en promedio un 30, un 35, pero en promedio general, el promedio de todos los productos de demanda estacional fue de un 8 y un 10%, y un rebrote en esos ribetes podríamos retroceder en lo avanzado en la reapertura económica, y el mayor impacto, a no dudarlo, va a ser en el tema de canasta básica alimenticia, tal como lo sufrimos en los meses de abril a julio, donde prácticamente 60 productos de demanda estacional entre fruta, verdura, legumbres y algunos productos accesorios de canasta básica se fueron notablemente al alza, y esa es la preocupación. Por eso nosotros advertíamos que la tabla de salvación, además de las medidas dictaminadas por SINAGER en los mercados, es la autoprotección, porque de eso va a depender que no vayamos a retroceder en las medidas tomadas, y que un cierre de mercados populares va a repuntar la escalada especulativa tal como lo sufrimos. Entre 600, 800 lempiras incrementó canasta básica en ese ínterin, pero desde el mes de agosto hasta la fecha, nosotros ya comenzamos a experimentar beneficios notables, que canasta básica solo en productos de demanda estacional podríamos ya registrar rebajas entre los 200 y los 300 lempiras en esos 60 productos que ya se nivelaron, pero tenemos por el otro lado el frente de los productos accesorios de canasta básica, donde los supermercados y los negocios, las tiendas, están abusando notablemente con estos incrementos. En tema de salarios, ha dicho el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga que es una ofensa para un pueblo tan pobre el hecho de que funcionarios del Estado estén ganando salarios impresionantes, que ni la empresa privada los paga, el distinguido don Adalid Díaz. Desde la visión de ADECABA, ¿cómo ven este llamado y este aldabonazo que hace precisamente el señor cardenal? Bueno, me parece oportuna que desde el punto de vista moral y ético la Iglesia esté tocando ese punto fundamental. Aquí hay que funcionar. Solo mire la planilla de Invest. Esa planilla de Invest realmente da una situación de tristeza, ¿no? Los salarios estratosféricos que ganan estos funcionarios y no redundan en los beneficios que realmente deberíamos de haber tenido, ¿no? Aparte de la corrupción y todo eso que se dio en estos entes. Aquí yo creo que el Congreso Nacional o el Ejecutivo no debería de establecer un sistema de regulación de salarios, ¿no? Aquí hay funcionarios que ganan arriba de 220,000, 250,000 lempiras, cuando aquí hay le voy a poner un ejemplo, los dos polos opuestos. Aquí hay funcionarios como por ejemplo el de Banprovi, ¿no? Que tengo entendido que ganan arriba de 250,000. Los otros funcionarios de Invest, realmente esto es una situación de inequidad. ¿Sabe cuánto gana esas empresas que barren, esas mujeres que desde las 5 de la mañana andan barriendo hasta la 1 de la tarde porque tienen medio salario o trabajan a medio tiempo? Ganan 3,500 lempiras mensuales, casi los 4,000. Aquí hay gente que está devengando todavía 6,000 lempiras, y el salario mínimo
el anterior oscila el mínimo entre 9,000 y el máximo entre 11,000 lempiras, frente a funcionarios que están devengando arriba de 250,000 lempiras. Eso realmente es una bofetada, y nosotros creemos que el Ejecutivo y el Congreso Nacional deberían de establecer una regulación para ponerle freno a estos abusos, y que funcionarios no devenguen más lo que devenga el presidente de la República, y realmente medir los logros que tienen las instituciones, porque aquí hay un montón de instituciones que son verdaderos elefantes blancos que consumen el presupuesto de la República y no redundan en la eficiencia y la eficacia que deberíamos de tener en los asuntos atribuidos a muchos entes gubernamentales centralizados y descentralizados en el país. Un tema que lo vemos con frecuencia, el presidente ha estado refiriendo, y es que hemos tenido un buen invierno en el país, y que la producción de granos básicos, legumbres, verduras, se ha logrado mantener. ¿Qué tan cierto es este dato? ¿Hasta qué punto podrá ser beneficioso para las épocas donde regularmente se disparan productos de la canasta básica en los meses de febrero, marzo, abril, y parte de mayo? Mire, Javier Aguilera, usted tocó un punto muy importante, ¿no? El tema de la cosecha de primera, ¿no? Que ya hay algunas zonas que ya están, creo que ya van avanzando en la cosecha de postrera, ¿no? En productos de demanda estacional, tal como lo informaba al inicio del programa, ¿no? Ha sido provechoso. Tuvimos un invierno realmente copioso, un invierno como nunca, ¿no? Que favoreció para que los productos de demanda estacional tuviéramos cosechas abundantes, cosechas que ya se habían anticipado, ¿no? En el tema del frijol, tenemos frijol en abundancia, tenemos maíz en abundancia. Justo cuando hacíamos este fin de semana los sondeos en el mercado zonal Belén, y hemos revisado los demás mercados, hay suficiente grano, ¿no? Pero esto también, ¿sabe la medida de frijol que llegamos a cotizar ya este fin de semana en el mercado zonal Belén? Un grano que está viniendo del oriente, ¿no? Del valle de Jamastrán, de Danlí. Ya ese grano está entrando a la carga de frijol prácticamente a 1,650, me reportaron en algunas bodegas, y ese grano estaba a 1,800 hace menos de 2 semanas. El frijol rojo de 2,000 lempiras, que estaba a la carga de 200 libras, o sea, de 2 quintales, ya va hacia abajo, hacia 1,800 lempiras, y la medida de 5 libras, prácticamente ya la estábamos cotizando en algunas bodegas, ya 45, el frijol rojo y el tinto, y el frijol rosado a 50 lempiras. Hay otras bodegas que lo tienen todavía a 55 y a 60, pero es precios que teníamos antes de la pandemia. Pero ¿qué ha ocurrido? El maíz también va hacia la baja, porque en este momento el último sondeo que hizo Adecava, la carga de maíz de 200 libras, habíamos cerrado en 600 lempiras, ya este fin de semana llegó aproximadamente a los 560 lempiras. De 600 lempiras la carga a 560. ¿Y sabe a cuánto llegó a puntearse el precio de la carga de maíz hasta el mes de julio? Llegó casi a los 950 lempiras. Llevamos en rebajas más de 390 lempiras que se han nivelado, y el frijol acumula rebajas arriba de los 2,500 lempiras hasta los 3,000 lempiras, porque la carga de frijol llegó en el mes de julio, que nosotros exigimos haber sacado la reserva estratégica. Si no hubiese llegado más arriba, la carga de frijol llegó a los 4,500. En este momento está a 1,800 y a 1,600. Pero ¿qué es lo que ha generado Javier Aguilera? Mire, esta bonanza del invierno está haciendo caer los precios
exorbitantemente, ¿no? O sea, la caída ha sido tan estrepitosa que algunos pequeños y medianos productores nos han hecho saber la preocupación que con la caída que ha tenido el precio del maíz y del frijol, lamentablemente no han podido recuperar lo invertido en la cosecha de primera y en la de postrera, y esto realmente desincentiva el deseo del pequeño y mediano productor, que es el que tiene menos apoyo gubernamental, a seguir invirtiendo en el tema de los granos básicos. Y esto, nosotros como defensores de los consumidores, alguien me podría decir, y este defensor de los consumidores, ¿cómo es que está poniendo al grito al cielo cuando el precio del frijol y del maíz ha caído estrepitosamente? Si es un beneficio para nosotros. Sí, pudiera ser un beneficio relativo para nosotros, pero el día que el agricultor, el pequeño y mediano agricultor, deje de sembrar en las proporciones que lo hizo en la cosecha de primera y que creo que lo estaba haciendo en la cosecha de postrera, si no tiene el incentivo de precios justos, lo vamos a sufrir también como consumidores cuando ya no se no se cumpla con la demanda en el tema de frijoles y de maíz, y esto puede disparar los precios, y es una situación que debe de revisarse a nivel gubernamental para ver cómo se le garantiza al pequeño y mediano productor precios justos, porque esta caída de los precios del maíz y del frijol, si bien nos beneficia como consumidores, pero el pequeño y mediano productor lamentablemente lo está llevando a la bancarrota porque no ha recuperado las inversiones que realizaron en estas cosechas. Bueno, gracias a Darid, el licenciado Darid Diría, gracias por acompañarnos siempre en este espacio del Sol de las Noticias. Siempre es grato conversar con usted y conocer cómo está la situación de la canasta básica. Le reitero el agradecimiento, distinguido amigo. Muchas gracias, amigo, y seguiremos evaluando la tendencia de precios y esperemos, le sugerimos a la población a cuidarse, hay que guardar las normas de bioseguridad porque un rebrote podríamos retroceder a las situaciones anteriores y esto a nadie, absolutamente a nadie le conviene. Muchas gracias, Javier Aguilera, y a su teleauditorio, y seguimos revisando la tendencia de precios. Muchas gracias a Darid Diría de Adecava, a todos ustedes, gracias por la sintonía. Continúen con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Buen día.